Hello, hello, we are back, we are back. Yo soy Ignacio Israel Cruz Lara, este es Bunker Politico, el podcast más provocativo de México. Hoy vamos a hablar de Ucrania le dijo no a México en su propuesta de paz que quería arreglar entre Rusia y Ucrania. Y vamos a ver varios aspectos de, uno, la propuesta de México ante la ONU. Dos, por qué Ucrania dijo que no y lo que revela eso. Y también vamos a ver los objetivos de la guerra, la irrelevancia de la ONU y la realidad y teoría básica que es el sistema internacional. Ahora, en entender todas estas primeras cosas que menciono, es como para construir una base de una propuesta seria. Y obviamente México no lo hizo y lo vamos a explorar en este episodio. ¡Let's go! All right, we are back. We are back. Ok. La propuesta de México ante la ONU hacia Ucrania, Rusia, o sea, no fue, bueno, digo, sí la presentó en la ONU, pero digo, la ONU que la rechace o la acepte es realmente secundario. Lo que es primario ahí es lo que diga Rusia e Ucrania. Pero primero hay que entender la propuesta de México que presentó ante la ONU. Y su propuesta básicamente es, principalmente, no básicamente, principalmente es, y lo voy a leer aquí para que no me equivoque, que el secretario general de la ONU, el primer ministro de la India, Modi, que AMLO cada rato dice que es el más popular del mundo y por eso le atribuye algún aspecto relevante en ese tema, no sé, whatever. Y quiere que el Papa, no me acuerdo cómo se llama ese cuate, conformen una como comisión de paz y se encarguen de crear la paz entre Rusia y Ucrania. Para esto se debe de dar una tregua de 5 años. Sí, o sea, 5 años, imagínense. 5 años en lo que se resuelven todos los problemas. Hay tanto mal con esta propuesta y eso es lo principal de la propuesta. O sea, habrá a lo mejor otros detallitos finos y esos que son irrelevantes a final de cuentas, porque si lo principal es irrelevante, imagínense los detalles más finos de la propuesta. Entonces, esta es la propuesta de AMLO: tener al secretario general de la ONU, al primer ministro de la India, Modi, al Papa, conformar un como grupo de trabajo para resolver el problema de la guerra. Pero también proponen que exista una tregua de 5 años en lo que se resuelven todos los problemas. All right. Ok, ¿a dónde empezar? ¿A dónde empezar en la tontería de esta propuesta? ¿A dónde empezar? A ver, bueno, vamos a unos comentarios generales. Decir que a nivel internacional están ridiculizando
esta propuesta es decir poco. Honestamente, para mí pareciera una propuesta como de un niño de prepa queriéndose meter a asuntos internacionales y en su mente tener, pues es que es tan fácil, nada más que dejen de pelear y que se sienten a negociar y que gente que yo considero con credibilidad resuelva, les ayude a resolver sus problemas. O sea, algo por ese estilo se me hace la propuesta de México, bueno, de AMLO, a final de cuentas de AMLO. Ignora todo, o sea, toda la situación internacional, histórica, estratégica, de cómo funciona el sistema internacional. O sea, honestamente, o sea, revela lo poco que entiende asuntos internacionales, lo poco que entiende el sistema internacional, lo poco que entiende las teorías que dominan el sistema internacional. Y esto no es teorías que dominan porque alguien o un estado las impone a los demás y esto es como se va a hacer el sistema internacional. No. Esto se ha dado naturalmente durante 2000, 5000 años, desde que las primeras civilizaciones humanas tuvieron conflicto con otras civilizaciones humanas, o sea, un tribu contra otro tribu. Y los historiadores de este tipo de tema lo investigan y dicen, oh, esto es lo que pasa y esto se llama realismo, por ejemplo. O le denominamos realismo porque es la realidad del sistema y se da una y otra vez en toda la historia, sin que nadie les diga lo que tengan que hacer. Solitos naturalmente lo hacen. Entonces, estas son cómo se maneja el sistema internacional por los poderes y los más grandes poderes, ¿sabes? Porque no importa un poder pequeño, no importa cómo se conduzca a nivel internacional, porque sus decisiones no tienen impacto, son irrelevantes, ¿sabes? Básicamente, a esa escala de poder. Entonces, cuando yo digo no entiende ni las teorías del sistema internacional, a eso me refiero, de cómo se ha articulado el estado natural del sistema, de cómo se ha dado las relaciones de los grandes poderes desde el inicio de las primeras civilizaciones. ¿Ok? A eso me refiero. Y no es que una teoría domine sobre otra. Bueno, sí, ciertas teorías dominan sobre otras y hay otras teorías como lo de pacifismo, idealismo, que son eso, o sea, es como quisieras que el sistema internacional funcione. Pero eso no es la realidad. Lo que es la realidad es el realismo político del sistema internacional. Ok. AMLO, Ebrard, el otro cuate que está en la ONU por México, ignoran por completo. Y esto es lo que yo siempre me he quejado de la política en México, de los políticos en México, de todos los partidos. Tienen estos cargos del más alto nivel. Digo, AMLO se lo ganó, o sea, mis respetos en ese sentido para AMLO, o sea, él se ganó su espacio, pero muchos de los demás, y todos los presidentes, ¿no? Se han ganado bueno, digo, en la grilla, ¿no? Bueno, pero han sido elegidos por lo menos. Pero toda esta gente que ha estado en los mejores cargos en México no entiende el sistema internacional, no tienen la preparación académica, obviamente, de cómo funciona el sistema internacional. Y esto lo toqué en mi libro, El desafío sistémico. Y usé México como un caso de estudio, una época de México, para enfatizar el punto de cómo ignoran las realidades del sistema y utilizan los intereses internos para aplicar, no para aplicar, sino para conducirse a nivel internacional. Son cosas completamente distintas. Y uno que
que sabe, o sea, operar en el sistema internacional, entiende que hay una separación de esas cosas. Ok, pero bueno, eso ya es otro tema. Ok, entonces, esa es la propuesta de México. Ese es el contexto en donde propone hace su propuesta. Ahora, cuando alguien a nivel internacional hace una propuesta, sin duda debe tener credibilidad. Y el hecho de que México mantiene sus relaciones con Rusia, algo que no le agrada nada a Ucrania, el hecho que es pacifista, el hecho de que no tiene presencia, o sea, poder a nivel internacional, armamento, o sea, colonias, whatever, o sea, estados que son así como que sus brothers en el desmadre internacional, el hecho de que no tiene nada de eso, entonces, que hagas una propuesta no es más que una curiosidad de los grandes. Te van a decir, ok, gracias, whatever, all right, gracias. Entonces, todo eso está como que mal con la propuesta de México. Y como les digo, pierde aún mucho más credibilidad con el occidente, o sea, todos contra Rusia básicamente ahorita en el mundo, salvo China que no es parte del occidente. Y México ofende a esos grupos del occidente por uno no ponerle sanciones a Rusia, mantener relaciones diplomáticas y básicamente decir yo no sé nada, yo no me meto a los problemas de ustedes, pero quiero opinar y quiero ofrecerles una solución. Así no funciona, mijo, así no funciona. Ok, eso es por un lado, esa es la propuesta de México en el contexto internacional y algunos detallitos del sistema, ok, por un lado. Ok, ahora, se presentó esta propuesta a Ucrania, a Rusia, en la ONU. Yo no sé exactamente cuál fue el mecanismo, el canal diplomático, pero se presentó. Y de inmediato, Ucrania dijo, no mamen. O sea, Ucrania, que está sufriendo un bombardeo de Rusia y toda esa agresión y tiene su país invadido y todo ese desmadre. Le dijo no a una propuesta que incluye una tregua de 5 años. Ahora, hay que entender por qué. Porque si no entendemos el por qué, no entendemos por qué realmente esta propuesta es una tontería. No entenderíamos por qué también Rusia dice que es una, bueno, no dijo que es una tontería, pero que la están ridiculizando a nivel internacional, o sea, gente en estos temas y diplomáticos y todo el rollo. Ahí también deja agregar que creo que AMLO dijo, porque medio escuché, que estaba criticando a la gente que criticó a la propuesta. O sea, en buena onda, AMLO, si tu idea es mala, primero entiende por qué es mala antes de que tu primera respuesta es criticar a la gente que la criticó. ¿Ok? Porque es mala. Y ahorita vamos a ver por qué. Y no nada más criticas a la gente y digas que son esto o lo otro, porque siempre los criticas diciéndole de cosas a tus críticos. Eso es desagradable, honestamente. Pero primero entiende por qué es lo que está mal y por qué. Y ahorita les voy a decir. AMLO, pues digo, él ya es presidente, ya se va a retirar, él para que le importa saber estas cosas, ¿no? Aunque va a estar al frente de un país por otros 2 años, 3 años, ya no sé ni cuánto le queda a este cuate. All right. Ok. Ucrania dijo, no vamos a aceptar tu propuesta porque es un plan ruso. Ok, plan ruso. No está diciendo que Rusia hizo el plan. No están diciendo que
que, que fue como que coordinado con Rusia para que se presente. No. Lo que están diciendo es que le favorece completamente a Rusia este plan de paz. ¿Por qué? El primer paso, lo más importante, porque de los que estén en la comisión, o sea, el Papa, Modi y el cuate del secretario general de la ONU, es irrelevante por completo. O sea, ni a Rusia ni a Ucrania le importa quién esté en el comité de paz. Eso lo descartamos. Lo único que le importó a Ucrania es 5 años de tregua. 5 años, o sea, estás en una guerra, estás como que ganando porque es una batalla convencional, con armas convencionales y en ese sentido puedes competir contra Rusia porque las fuerzas de Rusia militarmente nos hemos dado cuenta que no son gran cosa y además han perdido tanta gente que ya están implementando una participación obligatoria de la población. Entonces, si le dices a un país que se está defendiendo súper bien, que está quitándole terreno que perdió, que está básicamente poniendo al agresor hacia atrás y está ganando, y luego le dices, ¿qué crees? Te propongo una tregua, pero primero dejen de pelear 5 años. Te va a decir, no mames, no mames, ¿por qué voy a parar? Si es posible que gane. O sea, es posible que gane y quieres que pare. O sea, no manchen. O sea, lo que es no entender la situación real de la guerra, independientemente de la cuestión de sistémico de las cosas internacionales, pero tampoco entender lo que está, las condiciones del país invadido, ¿no? Además, dijo el asesor de Zelensky y quien es el moderador de paz o algo así, su cargo sobre este tema de la guerra, también dijo, además, no vamos a dejar durante 5 años a la población en manos rusas. O sea, ¿me explico? O sea, AMLO propone 5 años de tregua y quiere que toda esa gente que está ahorita en territorio ocupado, o sea, gente ucraniana, y también hay gente que es a favor de Rusia ahí, pero dejarle todo ese territorio a Rusia durante 5 años y esa población que no quiere estar con Rusia, también con Rusia, dándole tanto tiempo para consolidarse en esos terrenos ocupados, que es una estupidez total, tácticamente, sistémicamente, diplomáticamente, proponer 5 años de tregua para resolver ese tema. I mean, fuck. Come on, AMLO, come on, mira. En buena onda, como yo he dicho, a mí me cae bien AMLO porque está tocando el tema de corrupción y poniéndolo al frente de la nación. Todo lo demás de AMLO a mí no se me hace gran cosa porque son cosas que ha hecho el PRI. Lo ha dicho el PRI, pero no lo ha hecho. Y otra cosa que está haciendo AMLO que me agrada es desmantelar el poder del PRI. Y a eso me refiero de sus gobernaturas, senadurías, espacios en el Congreso, etc., ¿no? En ese sentido, yo apoyo mucho el movimiento de AMLO, por decirlo así, porque yo la verdad quiero ver que este grupo de priistas que tienen el partido secuestrado ya se vayan. Se vayan y a lo mejor yo y muchos otros podríamos como que regresar y crear un nuevo imagen, o sea, o crear un nuevo partido, porque la verdad, la imagen del PRI es tan pésimo que a mí me chocaba que solamente porque era del PRI pensaban que yo era un corrupto. O sea, obviamente no me conocen,
Y les entiendo, porque entiendo la historia priista de toda la corrupción que ha existido. Entonces yo siempre me quise como que despegar de eso, por eso nunca fui muy social con gente del PRI. Y no quería involucrarme mucho con esa imagen, porque era embarrarme con esa imagen de corrupción y de pendejos, la verdad. All right. Ok, ¿qué más? Ucrania dice que no, ya les dije por qué. Y en términos de relaciones internacionales, ¿qué implica esto de parar durante 5 años? Pues es que en el más simple sentido del balance de poder, por ejemplo, el menos poderoso, y en este caso Ucrania, va a perder. Porque le va a dar demasiado tiempo a Rusia recuperar todas sus tropas, o sea, los números de gente, fortalecer los espacios a donde está ahorita sin que nadie le diga nada, o sea, porque está en paz, entonces va a fortalecer súper bien y proteger todas esas zonas. Y pierde todo el balance de poder Ucrania en una situación como esa. O sea, lo estás sacando de la jugada completamente y le estás dando una derrota segura. Porque en este concepto del balance de poder, cada quien busca sus intereses de cómo mantener su poder. Rusia, y ya lo está haciendo y ahorita lo vamos a tocar, simplemente esos nuevos territorios que ocupó, pues ya nunca los va a volver a soltar. Jamás los va a volver a soltar. Todavía lo va a hacer, pero no lo va a hacer, o sea, Ucrania no va a querer dejarlos hacerlo sin una lucha, lo que está haciendo ahorita. Entonces, digo, es una forma muy, muy básica de ver esto. Porque de meternos en más cuestiones de teoría de relaciones internacionales es hablar demasiado de relaciones internacionales y la verdad, aquí no tiene el caso, aquí no vamos a los puntos claves, temas claves, ¿no? Ok, entonces lo rechaza, o sea, no solo rechazan la propuesta de AMLO de México, sino precisan por qué no. O sea, dijeron que era una cuestión de que favorecía completamente rusa, por eso dijeron que era una propuesta rusa. Le expusieron a México, a ver, tú sigues con relaciones diplomáticas con Rusia, no le pones ninguna sanción y un montón de cosas. Entonces, no tienes credibilidad para proponerme a mí algo. Además, eso de dejar de pelear durante 5 años es una babosada de idealista que no tiene ni sentido en un mundo tan peligroso para la gente que está luchando por el poder. México y su historia, que AMLO siempre está diciendo que es víctima de invasiones y no sé qué rollo. Ok. Por eso es importante tener unas fuerzas armadas fuertes que se pueden defender ante quien sea. Ve Rusia contra Ucrania y se está defendiendo Ucrania. O sea, lo mismo podría ser entre México y Estados Unidos. O sea, México podrá ser el gran poder del mundo y lo que tú gustes, pero nunca va a usar bombas nucleares en un armamento, en una guerra, porque pierdes todo. Entonces, a fuerzas están obligados a pelear de esta forma, o sea, con tropas, etc. Entonces, si México entendería eso, entendería por qué su propuesta es una estupidez total, entendería por qué fue tan fuertemente rechazada por Ucrania y entendería por qué la están ridiculizando a nivel internacional la propuesta de México. Y la respuesta de AMLO es criticar a los otros porque no le gustaron su idea. O sea, y esta no es la primera vez que AMLO propone algo ahí en la ONU, o México propone algo en la ONU. Y digo, algunos países te van a decir, sí, como lo de la pobreza. Pero a ver, ¿quién dio?
¿Quién dio en esa propuesta de la pobreza? Nadie. Y muchos países dijeron, oh, sí, vamos a apoyar y vamos a dar y todo ese rollo. Muy buena propuesta. Y al final del día, puro whatever. All right, a ver, continuamos al siguiente tema. Ok, all right. Ahora vamos a otro tema relacionado con esto. Y por qué la propuesta de México es una tontería por completo. Ahora, hay que entender los objetivos de la guerra por medio de Rusia, de Putin. O sea, Ucrania, el único objetivo de Ucrania es defenderse y sacar a los rusos. O sea, es defensivo, nada más. Ellos no tienen más objetivo, más que ese. Y ganar, o sea, básicamente defenderse. Pero Rusia tiene algo mucho más estratégico en este tema y es algo completamente relacionado con cuestiones históricas de Rusia, de cuestiones de balance de poder en la zona y intereses estratégicos en Europa y el mundo, obviamente, económicamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que Putin realmente está buscando aquí? Él quiere territorio que históricamente fue ruso. En la Unión Soviética, en la formación inicial de todo lo que es Rusia, de hecho se llamaba Rus Kiev o Kievian Rus. Si bien me acuerdo, Kiev siendo la capital, Kiev, o sea, es todo ese territorio, y toda la gente que pobló esas zonas inicialmente eran nórdicos, principalmente, y luego de otro lado vinieron los mongols y whatever. Es la historia de los países, bastante complicada, pero bueno. El punto es que estos territorios siempre han sido territorios rusos. Y cuando cae el muro de Berlín y cae el comunismo, pues obviamente Rusia pierde una gran parte de estos países, aunque algunos ahora son socios, otros ya son más del occidente. Y están perdidos, ¿no? Y los recursos y todo lo que involucra esa relación estratégica. Entonces, en términos de los objetivos de Rusia, ellos quieren, uno, si es posible recuperar toda Ucrania, que eso lo veo honestamente imposible. Ahorita, a largo plazo, quién sabe. Pero por el momento lo veo completamente imposible. Pero quieren mantener los territorios que ahorita ya ocuparon y que es de gente o de grupos que son separatistas. Entonces, y aquí está el mapa. Estas cuatro zonas son donde hay separatistas y donde Putin ha dicho que ellos han sido abusados por el gobierno de Ucrania, o sea, abusados en el sentido de perseguidos, maltratados políticamente, metidos a la cárcel, etc. Sus derechos violados, whatever. Y Putin ha dicho que él quiere defender a esta gente y darles independencia de Ucrania. Ese es el objetivo de la guerra de Putin. Díganme, ya tiene todos esos territorios. Digo, los medios siempre están diciendo que Rusia está perdiendo y la verdad yo no sé. Pero si tienen esos 4 territorios y empezaron con nada y los ucranianos no los han quitado de ahí y ya tienen rato ahí, yo no creo que esté perdiendo Rusia, honestamente.
Yo creo que lo que está pasando es que en algunos lugares enfatizan más algunos logros de Ucrania, pero en general, en el mapa que acabamos de ver, Rusia está en total control. Y se va a mantener con todo el control ahí. Entonces la propuesta de decir 5 años de tregua, pues eso no le conviene ni a Rusia ni a Ucrania, porque lo que Rusia quiere hacer, y lo quiere hacer de la forma más rápida, es anexar a estos territorios o independizarlos. De hecho, hoy mismo está la elección en estas zonas. Es un referéndum, les encanta los referéndums también acá, que si quieren ser parte de Rusia o si quieren mantenerse, no, creo que la pregunta es, ¿quieres anexarte a Rusia o algo así? Pero es muy fácil la pregunta, ¿no? Si quieren formar parte de Rusia, sí o no. O sea, ¿quieren que Rusia los anexe o quieren independizarse? Algo así, sí o no. Y esta elección inició el viernes, va a durar durante 3 días y obviamente el resultado va a ser que la gente quiere anexarse a Rusia, quiere independizarse, separarse de Ucrania. Y Rusia no iba a esperar 5 años para hacer esto. AMLO y México no entienden el objetivo de Rusia y querer proponer una tregua de 5 años, o sea, Rusia va a decir, ¿yo por qué voy a esperar 5 años si ya estoy a un paso de legalmente tener este territorio? Ilegalmente porque la gente votó, es un argumento nada más, y ya proceder con la anexación o la independización de estos territorios. Ahora, Rusia sabe jugar el juego internacional. Y esto es un tema que vamos a ver ahorita de lo irrelevante que son los organismos internacionales como la ONU. Diplomacia no funciona a nivel internacional si no tienes el poder y la voluntad de utilizar el poder para hacer la diplomacia. Entonces, si no tienes el poder y la voluntad de aplicarlo, tu diplomacia vale mother. Lo vimos durante la época de Hitler. Hitler fue, o más bien Chamberlain fue a ver a Hitler. Chamberlain era el primer ministro de Inglaterra y le concedió un montonal de cosas y para que según Hitler ya no iba a avanzar más, y Hitler dijo sí, whatever, sí, y siguió invadiendo a todo el mundo. Pero Chamberlain no hizo ni madres porque no podía. Solo no podía hacer nada. Por eso se hicieron los aliados después. Pero Hitler sabía que esta persona era débil. Lo estaba utilizando. Sabía que no tenía ni el poder para implementar sus condiciones. Y Hitler ponía todas las condiciones. Y Hitler decía, mira, nada más tomo esto y ya, ahí termina todo. Hitler lo tomaba, reconstruía ahí, no reconstruía, sino se establecía ahí y luego ya podía avanzar más. Si no fuera tan inútil Hitler en algunas cosas, ahorita el mundo podría estar hablando alemán principalmente y no inglés. Pero afortunadamente metieron a los Estados Unidos a la guerra y se salvó ese tema. No somos parte o colonia de Deutschland. Bueno, ahora esto aún no toca el tema de por qué en este momento Rusia empieza con toda esta agresión, ¿no? Y una cosa que no hemos tocado es por qué en este momento, o sea, al inicio del año, Rusia empieza a estas agresiones. Pues Rusia no es parte del occidente, no es del grupo de los poderes occidentales que quieren dominar el mundo. De hecho, estos grupos quieren excluir a Rusia y lo han excluido, así como a China.
quieren que ellos sean títeres para estos poderes occidentales. Yo no me refiero a poderes de gobiernos, que aunque esos gobiernos respaldan a esos poderes, pero esos son los poderes que están atrás, o sea, el dinero que realmente domina y controla el mundo y mete a su gente a gobierno, o sea, primer ministros, presidentes o lo que ustedes gusten, y por medio de ellos avanzan su agenda. Eso es como ya funciona el mundo. Estos grandes poderes ya económicos ya son los que mandan. Y Rusia no está en ese grupo. Y ellos quieren sacar a Putin para poner a un títere ahí y nada más obedezca las cosas, los intereses de esos grandes poderes que están atrás, ¿no? Les dicen el cabal. Y esos son como que, o sea, los más poderosos del mundo, del sistema. Por eso están en contra también de las criptomonedas, porque si las criptomonedas llegarían a estar ampliamente aceptadas por la población y gobiernos en el mundo, ellos pierden casi todo su poder de control, porque ellos controlan todo el sistema financiero, el banco, dinero, etcétera, en el mundo. Y cripto les quita ese poder a ellos y les da libertad a los gobiernos y libertad a la gente. Entonces, pero es otro tema. Ok, entonces, estos poderes no quieren a Putin y ya estaban viendo la forma por medio de Ucrania de presionar tanto a Putin para que actuara de esta forma, o sea, atacara a Ucrania, y el occidente tuviera el pretexto de atacar a Rusia, no militarmente, sino económicamente, como lo han hecho. Pero no pudieron contra la estrategia económica de Putin, de su control que tiene sobre la energía de Europa y la forma en que se manejó ese pago relacionado con los energéticos rusos. Y no le hicieron básicamente nada a Rusia en esos términos. Y la va a librar. O sea, pero ahora en los medios están hablando de que si alguien va a asesinar a Rusia o a Putin o que va a haber un golpe de Estado. O sea, están metiéndole esas ideas a la gente de militares o gente adentro de Rusia para ver si alguien se atreve a hacerlo, porque ellos ya fracasaron en este tema. Ok, entonces, los intereses de Rusia en este ataque inicial era protegerse del occidente, porque acuérdense que estaban metiendo a NATO a Ucrania y habían metido a NATO a otros países que están en la frontera de Rusia, y Rusia dijo, ya, o sea, hasta aquí. Y obviamente usó el pretexto de los separatistas para armar toda una estrategia y atacar a Ucrania y como que poner una zona de espacio entre el occidente y Rusia. Y esa franja, esta imagen, aquí ven la franja, esta franja le ayuda muchísimo a Rusia en cualquier otra guerra con Europa, si llegaría a eso. Se protege muy bien, teniendo a estos, por decir, 4 nuevos países ahí, o zonas, o whatever que lo vayan a crear, para hacer como que el primer punto de contacto con el occidente y mantenerse algo protegido Rusia. Y digo, a final de cuentas, es todo una estrategia de balance de poder, tanto por los poderes occidentales como los poderes en Rusia, o sea, Rusia, luchando para mantenerse en su lugar en el sistema. Y es lo que están haciendo a final de cuentas, mantener su lugar en el sistema. No están tratando o sea, Rusia no está tratando de escalar en el sistema internacional en donde, o sea, sube, por decirlo así, y es más poderoso que Estados Unidos. No. No tiene el poder económico para hacer eso, ni la influencia, pero China sí. Y Rusia está aliado con China. Entonces,
se empieza a complicar ya todo este tema del balance de poder, pero al final de cuentas, Rusia lo único que está haciendo con estas tácticas es tratar de mantener el status quo, como se dice en relaciones internacionales, y en ese sentido lo digo. Y el status quo es que ellos se mantienen seguros ante el occidente y Ucrania no es peligro. Porque en el momento que Ucrania se meta a la OTAN, a NATO, el balance de poder cambia se aleja de Rusia y ellos pierden seguridad. Y lo que Putin quiere hacer es mantenerse seguro, mantener Rusia seguro de estos posibles invasores. Esa es la realidad. Y eso es lo que está haciendo. Que pueda recuperar esos espacios de Ucrania es una ganancia por completo y una jugada tonta por medio del occidente en meter a Ucrania en medio de esto y usarlos como títere. Y ve ahora cómo le ha ido a la gente de Ucrania, cómo le ha ido a Ucrania. Zelensky es una prostituta. O sea, Zelensky no es nada más que un títere y no tiene idea de nada de estos asuntos. Y lo único que él quiere del mundo es que le manden lana y armamento, porque ese es su argumento, a eso se dedica ya ahora. Y pues ya el mundo ya, o sea, los únicos que están apoyando es Estados Unidos, más o menos, y ya, básicamente. A algunos otros países les han mandado alguno que otro armamento pequeño y recurso para comprarlo a Estados Unidos, pero les ha fallado a estos poderes ocultos al occidente realmente presionar a Rusia con Ucrania. Les salió mal la jugada, les salió completamente mal. Ok, ahora vamos a tocar el tema de la ONU. Ok, ahora, la irrelevancia de la ONU. Yo cuando era estudiante de la prepa, y como todo buen joven idealista que no entiende el mundo político internacional, o sea, historia, todo eso, yo fui a la universidad y a una de las mejores del mundo, tal vez la mejor del mundo en relaciones internacionales, USC, right there, USC. Yo aprendí todas estas realidades del sistema internacional. Y poco a poquito, yo creo que el primer año principalmente, bueno, inicié estudiando otra cosa y luego me cambié a relaciones internacionales porque la otra cosa no, era cine. Pero mi mente era demasiado curiosa en política y lo de cine se me hacía como más un hobby. Y en cine sí es número 1 en el mundo esa escuela. Pero bueno. Y es difícil entrar, deja decirles. Ok. Poco a poco, durante el primer año, de todas las lecturas que nos habían dado de las teorías de relaciones internacionales, la introducción, y principalmente una clase de introducción a relaciones internacionales donde te establecen las diferentes teorías que dominan en el mundo y por qué, como que me cayó el 20. Yo dije, o sea, no se trata de que yo quiero ser o vivir en un mundo feliz, de paz, y todos los demás quieren hacer lo mismo. O sea, el mundo no funciona así. Y otra cosa que descubres
cuando se estudia relaciones internacionales, y esto es como que sorprendente cuando primero, o sea, para un niño de la prepa, saliendo de la prepa básicamente, descubres que no hay una autoridad internacional. Digo, nosotros nos formamos con una autoridad en el hogar, en la ciudad, en el país. O sea, hay autoridad, hay jerarquía de autoridad. Alguien siempre manda. O sea, en tu casa, tus papás, la policía, el alcalde, el gobernador, o sea, el presidente, whatever. Hay una jerarquía establecida de administración, de gobierno, de autoridad, que uno está obligado a obedecer. En el sistema internacional, eso no existe. Muchos que no entienden dirán, no, sí, ahí está la ONU, ahí está OTAN, ahí está whatever, no sé. No, no existe. Derecho internacional, no existe. No existe como ustedes lo podrían entender o como la gente entiende el concepto de derecho. El concepto de derecho en tu país quiere decir que haya una autoridad que aparte de que hace las leyes, asegura que las leyes se apliquen. Y si no se aplican, hay castigo. Y tienen toda la autoridad del Estado a aplicarte el castigo si tú violas la ley. Sistema jurídico de justicia, como se llame. Esa es la jerarquía. Esa jerarquía no existe a nivel internacional. No hay nadie que le diga a Rusia, violaste la ley internacional. Te vamos a detener, vas a estar en un juicio y luego se te va a aplicar un castigo. No, o sea, no funciona así. Los países poderosos podrán hacer lo que quieran a los pequeños países. O sea, vean, la historia de México es un gran ejemplo. Y nadie les va a hacer nada a ellos, Rusia, Ucrania. ¿Por qué? Porque un país poderoso no puede ser controlado. Así de fácil. ¿Quién le va a decir a Rusia, o quién va a meterse a Rusia, agarrar a Putin y meterlo a la cárcel? Salvo que adentro exista un golpe de Estado, algo así, pero nadie. Una autoridad fuera, no. No lo van a hacer, no lo pueden hacer. Si Estados Unidos está en contra de algo, y nos hemos dado cuenta en muchas situaciones a nivel internacional en las últimas 2 décadas, que el poder de los Estados Unidos depende completamente de lo económico. Pero si le quitas ese poder o esa fuerza de negociación, pues su poder es irrelevante porque no te va a mandar una bomba nuclear, te puede invadir y lo ha hecho a muchos lugares y nadie le ha hecho nada, pero al final de cuentas con otro país fuerte no puede hacer nada. Con China se podrán decir de cosas, le podrá poner tarifas, sanciones, whatever, pero al final de cuentas los dos se necesitan, ninguno puede decirle qué hacer al otro y todo está basado por intereses propios y se acuerdan cosas por intereses propios. En el momento que esos intereses ya no sean no vigilados, sino ya no tengan beneficio, pues esos acuerdos ya no se respetan. O sea, ya, bye. Se termina. Como Trump salió del acuerdo de medio ambiente y todo eso, porque para esa administración no le importó esos intereses porque no ayudaba en absolutamente nada y le estaba dañando la economía de Estados Unidos. Y Trump es como Putin. Él no es parte de ese grupo de gente que quiere que su dominio esté sobre el mundo.
Y Trump fue en contra de todos esos intereses. Y ve cómo lo están haciendo ahorita. Toda esta gente que lo está atacando, que le están haciendo esto y lo otro, es gente del poder. O sea, del verdadero poder económico que está atrás. Son títeres de ellos y ellos van sobre Trump. Y ahí están los medios, están políticos y están todos que vayan en contra de Trump. Por eso van en contra de Trump, por eso van en contra de Putin, porque ellos no son del grupo. Ok, la ONU. El objetivo principal de la ONU es asegurar la paz mundial, que no haya guerras. La ONU ha fracasado por completo en ese objetivo principal de su constitución, de su charter. No sé qué es charter en español, es como constitución. ¿Por qué? Porque la ONU depende de los países poderosos que lo financian. Es una creación de ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial, eliminaron la Liga de Naciones, pusieron la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la ONU, porque la Liga de Naciones tenía el mismo problema. O sea, ya era algo pasado, crearon la ONU con este objetivo principal. Pero no le dieron su propia capacidad militar, porque pues, no se lo van a dar. Aquí las autoridades a nivel mundial son los países poderosos, por eso tienen fuerzas armadas poderosas, porque es la única forma de defenderse en un mundo peligroso. Y eso es lo que tiene que entender México y todos los demás que aspiran a gobernar, que el mundo es un lugar peligroso y no hay reglas. Solamente hay esos acuerdos que les menciono, de que por intereses hacemos un acuerdo, pero en el momento que ese interés ya esté caducado, bye. O sea, esa relación valió mother, ya no sirve. Entonces, la ONU no tiene la capacidad para ir ahí a la zona de combate y aplacarlos. O sea, no puede, no tiene la capacidad. Entonces, cuando alguien dice derecho internacional y todo ese rollo, ignoran por completo este concepto de jerarquía que debe de existir para que alguien tenga la autoridad para sancionar una violación de ley. A nivel internacional, si los Estados Unidos violan una ley internacional, pues te la hacen súper cansada, la hacen como que legal, y si tiene que pagar una multa o algo, no la paga. No pasa nada. O sea, y países como Estados Unidos hacen eso cada rato, Rusia, China. O sea, son los países pequeños que son los que están obligados a hacer cosas. Porque si no haces lo que dicen los grandes, te invaden, te quitan lo que quieran. Y dices, ok, así pagaste ya. Ok, bueno, a ver. Entonces, la ONU, bajo este entendimiento de que no tiene poder, no tiene la capacidad, no es más que un representante de estos poderes que la financian, y principalmente Estados Unidos. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer más que palabras y cartas y cosas diplomáticas de enojo? O sea, ¿eso a qué le importa a Rusia y a Ucrania ahorita, honestamente? Y cuando hay una guerra es lo mismo. Nadie le importa lo que diga la ONU, salvo que sean países pequeños donde los países grandes están respaldando a la ONU, y si le dicen a los países pequeños, si no obedeces lo que está haciendo la ONU, te vamos a invadir, así de fácil. Pero cuando estás tratando con los grandes, no hay forma. No hay forma. Entonces la ONU es completamente irrelevante en la verdadera escala de poder del sistema. No tiene relevancia. Es un adorno. Y AMLO se dio cuenta de esto este año.
O sea, lo que yo descubrí en la universidad, en the University of Southern California, Trojans, ese es nosotros, fight on, Victoria, fight on. Pongo este video cortito. All right. What the fuck was I saying? Okay, AMLO descubrió lo que yo descubrí. AMLO descubrió este último año, estos últimos días, de hecho, no este último año, se estaba como que dando cuenta este último año, desde su primera propuesta para acá, de este año. Y creo que en estos últimos días le cayó el 20 de que la ONU no tiene poder ni relevancia para resolver problemas internacionales. Algo que yo aprendí, y cualquier estudiante de relaciones internacionales, no de ciencia política, de relaciones internacionales, son muy distintas las ramas. Una se trata del sistema internacional y otro del Estado, o sea, tu gobierno. Lo acaba de descubrir y está decepcionado que su visión idealista y simplista del mundo y de cómo funciona el mundo no aplica. Y su primera reacción es rechazar, insultar, medio agresivo con la gente que rechazó su propuesta. Pues que no la rechazan porque le tengan un desprecio a México o a AMLO. Simplemente no tiene sentido una propuesta de ese tipo porque es evidente que no entienden las cuestiones estratégicas y cómo funciona el sistema internacional. No lo entienden. No lo entienden. No lo entiende Ebrard, no lo entiende AMLO o ese cuate que es el representante permanente de la ONU de México, allá en Nueva York. No lo entienden. No lo entienden. Entonces, digo, a veces cuando llegas a cargos como esos, y yo esto lo digo que es la gran mayoría de la gente en México de la política, llegan a cargos muy grandes y piensan que pueden seguir haciendo las cosas que siempre han estado haciendo en la grilla, porque ya sabes, la grilla en México te ayuda a uno, te ayuda, o sea, tu padrino, tu jefe, te va dando los cargos, tú te sientes que eres el mega chingón, y no tienes nada acá arriba en términos reales. Y por eso México está como está. Por eso los estados están jodidos como están. Seas de Morena, de PRI, de PAN. Porque nadie de ellos realmente sabe gobernar. Nadie. Todos son grillos. Grillos. AMLO es un grillo. Técnico no tiene nada y le echa a los técnicos constantemente, a los tecnócratas. Y les dice tecnócratas, neoliberales, ¿qué más? Conservadores, como que si él fuera algo diferente en términos de política pública, o sea, de economía, por lo mínimo de economía. Ya lo social es mucho más fácil, ¿no? Gastar, o sea, hacer programas y gastar. Eso no resuelve el problema. Atiende síntomas del problema, la gente pobre, pero no resuelve el problema. Yo no he visto ninguna propuesta de AMLO que resuelva el problema hasta ahorita. A mí me gustaría apoyar en las cuestiones económicas, porque yo creo que a mucha gente de estos equipos les falta ese conocimiento, esa formación económica, esa experiencia económica. Pero bueno,
Es como hablo, me gustaría, pero no lo voy a hacer. No, no, no. Bueno, él se imagina algo y no se hace por otras razones. A mí me medio gustaría, pero la verdad, involucrarme en política otra vez está complicado. Ok, entonces, esas son las realidades que enfrenta la ONU. Esa es la realidad de la ONU. Esas son las realidades que tuvo que enfrentar AMLO y por qué rechazaron su propuesta. Entonces, en conclusión, la propuesta de AMLO fue rechazada porque ignora la situación real del mundo. AMLO ignora la situación real del mundo. Es un mundo peligroso, caótico, sin orden y sin jerarquía. Y eso de sin jerarquía quiere decir que no existe el derecho internacional. Cuando yo digo derecho internacional, no confundan que yo, una empresa, hago un acuerdo con otra y luego hay un órgano, un tercer órgano que puede hacer valer un contrato. Esto tampoco, o sea, el concepto general es derecho internacional porque es un asunto internacional en cuestiones de derecho. Pero si tu contrato no lo quiere aceptar o respetar un país poderoso, Estados Unidos, y China es quien está haciendo el reclamo jurídico, nada se va a resolver. Podrán ir a estos organismos, lo que sea, pero es un proceso más diplomático que se podría resolver en cuestiones diplomáticas que una cuestión de jurisdicción o de jurisprudencia, aunque hay antecedentes jurisprudentes en cuestiones internacionales. Pero es un tema complicado, pero a final de cuentas, en mis clases de Derecho Internacional en USC, los profesores enfatizan, el derecho internacional no existe. O sea, lo tienes que entender de esta forma. Ok, entonces, los objetivos de Putin son muy claros y una tregua es irrelevante para ellos porque va en contra de sus intereses. Una tregua es irrelevante para Ucrania porque va en contra de sus intereses. La ONU no puede hacer nada porque no puede hacer nada, a final de cuentas. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Es un adorno. Y creo que por fin le cayó el 20 a AMLO. Es un adorno internacional. Ok. Muy bien, yo creo que es suficiente por hoy. Yo soy Ignacio Israel Cruz Lara. Este fue Bunker Politico, el podcast más provocativo de México. Baby boys, Lashana Tova. Lashana Tova, baby boys. Lashana Tova. Happy New Year. Happy New Year. Remember, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Love you, baby boys. We will see each other soon.